Listo, ahí estoy grabando. Bien. Entonces, coordenadas. Bueno, todos conocemos ya de toda la vida, no sé, supongo que más o menos de sala de 6, las coordenadas, sala de 5, cartesianas, ¿sí? Que son el eje Y y el eje X. Entonces, nosotros queremos ubicar un punto en este sistema de coordenadas, decimos, vamos a decir que este es el punto P, tiene coordenadas x0 y 0. Decimos, bueno, el punto P en x0 y 0. Si tenemos, qué sé yo, un vector v, digamos que este tiene coordenadas b sub x y b sub y acá, qué sé yo, acá tenemos los vectores, los versores y x. Bueno, una manera que teníamos de escribir este vector b era decir, este vector está en x0 en x versor más y0 en y versor. Bueno, lo mismo teníamos también formas de expresar una región en el plano. Por ejemplo, si nosotros tenemos, qué sé yo, esta región, de los x que están en, por ejemplo, entre 2 y 4, y no sé, supónganse que a esta región le llamamos S, y entonces esto lo escribíamos, qué sé yo, más o menos formalmente como S es los xy en el plano, en R2, tales que x es menor que 4 y mayor que 2. Entonces, esto que está acá eso es una llave, que parece una víbora. Esto que está acá es una región del plano y esta es la parametrización, digamos. Si yo tenía, por ejemplo, no sé, digamos algo parecido, pero supónganse que está acotado, que tenemos, por ejemplo, en vez de tener una cinta vertical infinita, tenemos una región acotada. Por ejemplo, esta región de acá. Entre, no sé, por ejemplo, 1 y 3, y entre, qué sé yo, 5 y 8. Entonces, si a esta región la llamamos, qué sé yo, podemos ponerle un nombre más raro, pi mayúscula. El nombre es indistinto. Si decimos que pi mayúscula son los xy en el plano, tales que
Supónganse que quiero incluir los bordes. Quiero que los bordes estos estén incluidos. Tales que, bueno, x es menor o igual que 3 y mayor o igual que 1. Y si quiero el y lo escribo así, este es el símbolo para decir y. Y el eje y, ¿no? Esto es x y esto es y. El eje y es menor o igual que 8, mayor o igual que 5. Bien, de la misma manera tenemos otro tipo de regiones, por ejemplo, si yo quiero dar este círculo y le llamo S, pónganle. Digo, bueno, S son los xy en R2, tales que x cuadrado más y cuadrado, supónganse que tiene en radio, qué sé yo, 3, por decir algo. Es igual a, acuérdense, bueno, por ahí no lo tienen tan presente, acá aparece el radio al cuadrado, ¿sí? Así que esto es 9. Esta era la elipse, digamos, con a igual a b. Pero podría pasar, qué sé yo, que quiera una región similar, nada más que le voy a llamar ahora ese monio, nada más que esté incluido lo de adentro. Entonces digo, ese monio es xy en R2, tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 3 al cuadrado. Bueno, podría, por ejemplo, siguiendo con el mismo juego, podría, por ejemplo, también, qué sé yo, buscar otra región, que la voy a llamar S doble monio, que sea, qué sé yo, todo lo que está fuera de la circunferencia. Bueno, en ese caso escribiré S doble monio, son los xy en R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 3, ¿sí? Todo lo que está fuera de la circunferencia. Etcétera, ¿no? Esto puedo jugar a encontrar 1000 regiones, las que quiera. Algunas van a ser muy fáciles de escribir, como esta. Otras van a ser un poquito más largas, complicadas. Pero siempre lo voy a poder hacer. La pregunta es si existen otras coordenadas donde, por ejemplo, regiones de este tipo sean más sintéticas de describir, ¿sí? En las coordenadas cartesianas, las coordenadas cartesianas están pensadas para describir cosas en el plano, por lo que todo lo que sea parecido a un plano es fácil de describir. Una recta, una región, una cinta, todo eso es, si ustedes lo piensan de alguna manera, es
hacerle una transformación simple a un plano, ¿no? Por ejemplo, una recta es agarrar un plano y comprimirlo, una cinta es también agarrar un plano y comprimirlo. Todo eso es muy fácil de expresar en coordenadas cartesianas, pero estas cosas se empiezan a complicar un poco más. Fíjense que esta expresión es más complicada que esta. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿hay algún sistema de coordenadas donde yo, por ejemplo, pueda escribir una circunferencia de una manera tan sintética como esta? Y la respuesta es sí, y eso es el primer sistema de coordenadas que vamos a ver, que son las coordenadas polares. Entonces, piensen que tenemos, por ejemplo, el plano XY, algún punto por acá, qué sé yo, P, o Q, para si quieren, para no ser el mismo de antes, punto Q. Y la verdad es que quiero buscar otra manera de expresarlo, no quiero decir X0 y 0, quiero pensar otra manera. Bueno, entonces una cosa que uno ve fácilmente es que se podría, por ejemplo, decir quién es este ángulo y cuánto mide esta distancia que le voy a llamar R. O sea, yo para ubicar este punto digo, puedo decir X0 e Y0, o también puedo decir, mira, está a cierta distancia del origen formando un ángulo con el eje X de tanto. Eso se llama, esos son coordenadas polares, ¿sí? O sea, yo puedo, si Q antes era X0 y 0, bueno, yo también puedo dar Q como más o menos un par ordenado de R0 y θ0. ¿Sí? Acá, cuando uno hace estas cosas, de alguna manera tiene que aclarar que está cambiando el sistema de coordenadas. ¿Sí? Pero no nos importa tanto escribir perfecto estas cosas, así que dejémoslo así. Acá iba a poner que este es X0 y este es Y0. Bueno, entonces la pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo voy de un sistema a otro? Bueno, entonces, para no andar escribiendo X0 y 0, me voy a referir a ellos como XY, ¿sí? Un punto genérico cualquiera del plano. ¿Sí? Eso lo aclaro para que no cause confusión. Bueno, esto es lo que se usa, profe. sí. Esto es lo que se usa para cuando escribimos, por ejemplo, los números complejos en forma polar, ¿no? Sí, Digamos, esta sería la transformación. sí, Ah, listo. es Eso. exactamente lo mismo. Porque en los complejos vos tenés el eje de los números reales, el eje de los números imaginarios. Entonces vos podés decir tanta parte real, tanta parte imaginaria, o también podés decir el complejo que tiene este módulo y forma este ángulo con el eje real. Es exactamente lo mismo. Entonces, si miramos gráficamente esta expresión de acá, y bueno, una cosa que podemos ver es que este R forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde esta distancia es X y esta altura es Y. Por lo tanto, puedo usar el teorema de Pitágoras acá y decir que R cuadrado es X cuadrado, perdón, sin la raíz, ¿no? Después paso a la raíz.
es x cuadrado más y cuadrado. Entonces de acá despejo r y me queda raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y bueno, otra cosa que uno ve también de manera muy sencilla es que si uno tita, si uno calcula la tangente de tita, esto es el opuesto sobre el adyacente, así que esto es y sobre x. Por lo tanto, uno puede escribir tita como el arco tangente de y sobre x. Bueno, entonces, respondida la primera cuestión de cómo voy de un sistema a otro, esto es cómo voy de tener xy a tener r y tita. La pregunta ahora es cómo voy de r tita a xy. Bueno, acá esto se ve fácil, más o menos fácil, con las funciones, con las otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, si uno escribe el coseno de tita y el seno de tita, coseno es adyacente sobre hipotenusa, así que es x. Acá puedo poner raíz de x cuadrado más y cuadrado, o puedo poner directamente a r, para abreviar, y además me va a servir ahora para el despeje. Y el seno de tita es el opuesto sobre la hipotenusa, entonces es i sobre r. Y entonces de acá despejo x y de acá despejo y. X es r coseno tita e y es r seno tita. ¿Sí? Entonces esto resuelve la cuestión de cómo teniendo r y tita voy a xy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Perfecto. Entonces, fíjense ahora, no voy a hacer no voy a empezar a describir 1000 regiones otra vez y ver cómo describir cada una, pero sí algunas, unas poquitas me gustaría hacer. Por ejemplo, ya que estamos, vamos a copiar y pegar. Qué sé yo, agarremos esta otra vez. Fíjense que esta región, ahora, cambié el color. Esta región ahora, yo la podría escribir así: los S-monio tales que, tales que, ¿cuál es la manera más sencilla? Y la manera más sencilla de escribir esto son los R iguales a 3 y los tita entre, por ejemplo, menos pi y pi.
Acá hay una ambigüedad con respecto a si describo el ángulo entre 0 y 2pi o entre menos pi y pi. ¿Sí? Lo podría hacer de la otra manera, también podría decir que r es igual a 3 y θ está entre 0 y 2. También hay una sutileza acá de que si pongo el 0 cerrado incluido, el 2pi lo tengo que poner abierto, eso es cierto porque estoy repitiendo, o sea, podría ponerlo, pero de todas maneras no nos va a interesar tanto, o sea, no nos vamos a detener tanto en estas cuestiones tan que son tan a la discusión más fina de la precisión para escribir todo esto. Nosotros simplemente queremos hacer un uso más práctico. Y otra cosa que, que puedo ver fácil acá es, fíjense lo siguiente. Fíjense si yo agarro una circunferencia y la recorto. Entonces, ahora digo, Es la misma, pero hasta 90. exacto. Y digo, bueno, quiero describir esta región. La voy a llamar T, por ejemplo. Bueno, T en cartesianas Bueno, es como, qué sé yo, ¿sí? Parece bastante complicado describir toda esa región. O sea, lo que uno va a tener que hacer es encontrar esta curva, que esta curva tampoco, o sea, no es tan difícil, no es tan difícil. Pero fíjense, voy a tener que, supónganse que yo encuentro supónganse que el radio, para simplificar, es 1. Sí, por lo menos una vez se lo voy a mostrar. El radio es 1. Entonces, la circunferencia completa es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si yo de acá despejo y, esto me queda y igual más menos raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean acá? Bueno, simplemente que el más, esto yo lo puedo graficar, ¿no? Esto es y, esto es x, y esto, el gráfico de esto es la circunferencia. O sea, esto es lo mismo que esto, así que tienen que darme el mismo gráfico. Bueno, el más, el simbolito más, el signo más, o sea, más raíz de 1 menos x cuadrado es este casquete. Y el menos es este casquete de acá. Por lo que, si yo quiero describir esta región, me tengo que quedar con el casquete de arriba, con este, y restringirlo todavía a esta parte. Para restringirlo a esta parte, bueno, digo los x mayores o iguales que 0. ¿Sí? Pero fíjense el lío que es en cartesianas. Tengo que decir los i's que cumplen esta ecuación positiva y además x es mayor que 0 e y es mayor que 0 para quedarme con toda esta región. Eso se puede escribir, si es un poco largo, se escribe, es espantoso, pero se puede escribir. T en polares es simplemente esto, T tal es que R es igual a 1 y θ pertenece a 0 pi sobre 4.
Ya está. Esa es la región. Profe, Sí. profe, perdón. Ahí cuando Perdona, dijo que sí, para que esté todo toda la región sombreada. Todo. Sí, decime. sí, que cuando dijo que quería solamente denotar la partecita de la circunferencia, dijo, bueno, y igual a más o menos la raíz, y mayor que cero, y x mayor que cero. No, no tendría que ser, tendría que haber una condición más en x. Tiene que ser mayor que cero y menor que Claro, sí, uno, sí. Va a ser I cero y uno. menor o igual a todo este casquete, ¿sí? De manera que eso te va a dar, o sea, fíjate, si I es mayor que cero, vos estás en este semiplano. Sí. Si además pedís que I sea más chico que esta raíz positiva, eso te va a dar toda esta región. Y para descartar esta, pedís que X sea mayor que cero. Entonces la intersección de todo eso te da esta región de acá. ¿Se Ah, entiende? está bien. Sí, sí, sí. Eh, Claro, yo veía lo de X, hacía eso porque si X me da mayor, por ejemplo, qué sé yo, me da igual a 2, eso es mayor que cero, pero sin embargo la raíz no estaría definida. Pero claro, si hablo de intersecciones, no estaría en esa claro, condición. Ya estoy analizando el radicando, por eso me confundí. esto sería I menor o igual a esta curva y además I, eh, por supuesto, mayor o igual que cero y todo esto sí, ¿no? Y X mayor o igual que cero. Todo eso es esta región. Si no me estoy equivocando en nada. No, entiendo que esto está bien. Pero bueno, si hice alguna omisión acá, de todas maneras lo que quiero remarcar es que fíjense que será esto o algo más complicado todavía. Y fíjense, en polares no tengo dudas de que es esto. O sea, estoy absolutamente seguro. Claro. Eso es porque el sistema de coordenadas, las coordenadas polares, son las coordenadas privilegiadas para describir circunferencias, ¿sí? Es el sistema por excelencia. Bueno, este mismo juego se puede hacer con un montón de regiones, ¿sí? Una región a la inversa, fíjense que si yo quisiera describir este cuadrado en polares, no sé, no sé, lo que tengo que hacer es agarrar estas dos ecuaciones, reemplazar x e y en polares, o sea, escribir r coseno tita, acá falta un mayor igual, ¿no? Sí. Bueno, escribir r, acá ahora se me achicó el lapicito. Tengo que reemplazar x e y por lo que son y empezar a despejar y no sé. Y además la expresión no va a ser fácil. No me va a quedar algo fácil en polares para describir un cuadrado. Porque si lo piensan, no tiene sentido. O sea, si vos tenés un radio de un ángulo, vos básicamente eso son circunferencias. Una dentro de la otra, una fuera de la otra. Pero describir un cuadrado, Claro, y además los ángulos te dan 0 y 1, si me pongo a pensar en el ángulo de un rectángulo, no sé, por ahí como, sí, no es más es fácil en complicadísimo. los cuadrados. Es complicadísimo. Así que no se usan las coordenadas polares para eso. Cuando uno tiene un rectángulo, un cuadrado, uno usa coordenadas cartesianas. Bueno, de la misma manera, eh, esto se puede extender a tres dimensiones, ¿no? Si de acá para abajo ya vamos a estar hablando en tres dimensiones. Profe, perdón, Sí. estoy pesadilla hoy. Es pi sobre 2, no es pi sobre 4, o es pi sobre 4. Menos Uh, 90, pi sobre 2, 0,90. sí, gracias.
Esa es la bomba más chiquita. Pi sobre 2. Ahora me achico el lápiz otra vez. Pi sobre 2. Gracias. Bueno, de la misma manera, en 3 dimensiones hay sistemas de coordenadas que son privilegiados para describir. Bueno, hay un montón de sistemas de coordenadas, ¿sí? Montonazo, hay páginas y páginas de eso, hay hiperbólicos, hay de todo. Nosotros discutimos los más importantes, los más usados, que son las coordenadas polares en el plano, las coordenadas cilíndricas en 3 dimensiones y las coordenadas esféricas en 3 dimensiones. Entonces, empecemos con las más fáciles en 3 dimensiones, que son las coordenadas cilíndricas. Entonces, uno tiene el plano no, el espacio, X, Y, y Z. Y bueno, estas coordenadas consisten en un cilindro, si ustedes lo piensan en cartesianas. Un cilindro en cartesianas es x cuadrado más y cuadrado igual al radio que tenga al cuadrado, digamos 1, por ejemplo, y z real. Ahora, ¿esto está bien? No, perdón. No, espérenme un segundito. Un segundito. Ahí estamos grabando otra vez. Perfecto. Entonces, estamos acá. Entonces, Z libre, Z real. Entonces, esto lo que significa es una circunferencia en todos los valores de Z. Eso te da un cilindro, ¿sí? Te da... Vamos a hacerlo acá. X, Y, Z. En Z igual a 0 tengo una circunferencia. En Z igual, qué sé yo, 1 también. En Z igual a 2 también. Sí, entonces si uno mira el resultado de apilar, piensen, no sé, que agarran una soga, la enrollan, hacen un circulito y empiezan a poner uno de esos uno arriba del otro, bueno, eso te va a dar un cilindro, ¿sí? Eso te va a dar un cilindro. Y así, como está escrito, este cilindro es infinito, ¿sí? Crece infinitamente hacia arriba, infinitamente hacia abajo. Entonces, uno podría decir que no hay problema con esto, pero una descripción más sencilla para dar con un cilindro es simplemente usar en el eje, en el plano XY, las coordenadas polares, ¿no? Entonces, a esas coordenadas se les llaman coordenadas cilíndricas. Entonces, yo quiero ubicar un punto
de este cilindro que está acá. Entonces lo que hago es, digo, bueno, si yo proyecto esto sobre el plano XY, y razono como razoné antes cuando escribí las coordenadas polares, este ángulo es θ. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. O más o menos. Bueno, de la misma manera, R va a estar acá. Normalmente, sí, no, usemos R, a veces algunos usan ρ, pero usemos R, usemos la letra R. Entonces, nada, para ir de un sistema a otro, por ejemplo, Z siempre es Z, y va a ser como antes, R seno de θ, y X va a ser R coseno de θ. Esto para ir de X, para ir de cilíndricas, acá si quieren aclaremos, cilíndricas es R, θ y Z, y volvamos a las cartesianas para aclarar que, las polares, perdón, que acá es solamente R, θ, y también, ya que estamos, cartesianas puede ser en el plano XY o en el espacio X, Y, Z. Bien. Bueno, esto para ir de las cilíndricas a las cartesianas. Si quiero ir de las cartesianas a las cilíndricas, bueno, z es igual a z en los dos, z es común a los dos, y después es las mismas ecuaciones de antes, x cuadrado más y cuadrado raíz, y θ es el arco tangente. Resumí la grabación, ¿no? Sí. Y θ es el arco tangente de y sobre x. Y acá es la misma idea de antes, o sea, es muy parecida. Vos das este radio, o sea que das esta distancia, pero dar esa distancia solamente te define un círculo en el plano XY. Cuando das este ángulo, recién ahí sabés que te referís a este punto y después le decís cuánto tiene que subir o bajar, ¿no? Y este va a ser el punto que vas a estar describiendo cuando das R, θ y Z. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esto es solamente si nos dan, digamos, con un, o sea, con los planos paralelos a X, y si nos dieran con algún otro eje, tendríamos que cambiar, por ejemplo, Z dejaría de ser siempre el mismo y cambiaría por el eje que nos da. No sé si me explico, si nos llegan a dar en otro eje, ¿no? ¿O no? ¿O siempre son así? Bueno, si vos rotás el cilindro, es Eso quise decir. simplemente intercambiar X, Y o Z en función de dónde quieras poner el cilindro. Si vos decís desplazar el cilindro, ¿eso es lo que decís vos? No, yo decía derrotar los ejes. Ah, bueno, rotar los ejes es simplemente cambiar X y Z. Lo que pasa que también vas a tener que cambias todo, ¿no? Cambias
cambias X y Z, pero también te cambian R, θ y este Z, Claro. ¿no? Por ejemplo, Sí, sí, sí. ¿se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, igual es una buena pregunta. Sería No, muy lindo. con que me diga, no, no, igual no se los voy a hacer, chicos. Bueno. Bueno, y por último, sí, de la misma manera, para que por ahí no quede tan invasivo, de la misma manera que, nada, antes decíamos, las regiones privilegiadas para describir en coordenadas polares son las circunferencias o los pedazos de circunferencia. Acá también podrían ser los pedazos de cilindros, ¿sí? O cilindros agujereados, ¿sí? Uno podría pensar que, esto yo no lo voy a escribir en detalle, pero sí puedo poner que estas coordenadas son ideales para describir, qué sé yo, vamos a escribir acá un cilindro. Claro, supónganse que yo quiero describir no todo el cilindro, sino que me quiero quedar con un pedazo así. Bueno, estas coordenadas son ideales, o también si quiero algo de este tipo, si tengo, no voy a hacer el dibujo muy preciso, perdón, pero si tengo eh, esta región, qué sé yo, esto, nada más, un cilindro con un agujero en el medio. Bueno, también, estas coordenadas son ideales para eso, todo lo que tenga simetría cilíndrica. Siempre traten de pensar en eso, en pensar el problema geométricamente, o sea, si vos querés describir algo que tiene simetría cilíndrica, coordenadas cilíndricas. Si vos querés describir algo que tiene simetría esférica, coordenadas esféricas. ¿Sí? Es bastante sencillo. Eso en general uno no tiene problemas para darse cuenta qué coordenadas le conviene usar, salvo cuando no tiene ninguna simetría. O sea, si yo te doy una figura así, esto no tiene ni simetría en el eje cartesiano, ni simetría esférica, ni simetría cilíndrica. Entonces, ahí eso ya depende del problema particular. Hay gente que lo que dice es, bueno, ok, esto no tiene simetría de ningún tipo, pero, qué sé yo, acá, esta región tal vez la puedo describir con una circunferencia, y si esta feta de acá la saco para afuera, acá puedo tomar un cuadrado, entonces parto la superficie en distintas regiones y uso distintas coordenadas. Eso es un lío, ¿sí? Pero se puede hacer. Pero bueno, sepan que hay limitaciones y todo esto se escribe relativamente sencillo cuando hay buenas simetrías. Si no hay buenas simetrías, todo es más complicado. El último sistema de coordenadas son las coordenadas esféricas. Sí, como su nombre lo indica, ideales para describir esferas. Vamos a ver si me sale bien. No. No. A lo mejor. Sí, esto es una esfera. Ahí tengo
tengo lagueado el programa, pero es una esfera. Puedo poner los ejes por acá. Más o menos, ¿sí? X. No, este sería Y. Esta recta debería cortar esa intersección. Este es X, ese es Y. Y esto es Z. Entonces, fíjense que acá es distinto al cilindro, porque en el cilindro vos decías, agarra la ecuación de la circunferencia y pegaba una arriba de la otra. Acá eso no es cierto, porque, digamos, vos sí tenés una circunferencia a cada altura z, pero se va achicando, se va haciendo cada vez más chiquita. Bueno, si ustedes recuerdan, o si no, la primera vez que lo van a ver, esta es la ecuación de una esfera de radio R. Entonces, vamos a poner, perdón, para no, esto es muy confuso, vamos a poner acá, porque este R no es variable, ¿no? Yo quiero, hay un numerito fijo, entonces le voy a poner R mayúscula, para que no se confunda con los R que veníamos usando. Entonces, bueno, acá es un poquito más complicado. Hay una manera, o sea, fíjense, vamos a agarrar un punto cualquiera de la esfera, un punto que está por acá. Este punto va a estar señalado con este vector. Ahora, ese vector tiene vamos al línea continua, este ángulo θ de acá, el mismo radio de polares, si quieren, que lo voy a llamar R monio, con otro nombrecito. Pero además, cuando vos das ese radio y ese ángulo, después la flecha esa no es que va subiendo como en las coordenadas cilíndricas, sino que hay un ángulo importante acá que va cambiando, que es este que está acá, que se le suele llamar phi. Y esto te da un radio nuevo, que es R. Entonces, fíjense que acá ya es un poquito distinto el problema. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo quiero dar... yo tengo que dar... Supónganse que conozco las coordenadas... no quiero tampoco ser muy... dar una notación muy distinta a la que venían usando en la guía. Creo que ya la he cambiado igual. Bueno, en la guía, esta lo puedo arreglar fácil. En la guía, en el apunte, perdón, usan RO acá. Tengan cuidado con los nombres, son solo nombres, pero pueden llegar a causar confusión. Usan RO. Entonces,
este puntito verde tiene todas, esta es la altura Z, ¿no? Este puntito que está ahí tiene todas esas coordenadas. Fíjense que tiene, en Z tiene, habría que hacerla, bueno, vamos a escribir así. Fíjense que esto es como un triángulo rectángulo, ¿no? Y yo puedo pensar, voy a aislar ese triángulo rectángulo, este que está acá, así como en diagonal, lo voy a redibujar acá. Esto está en el apunte, yo estoy tratando de decirlo tal vez de una manera un poquito distinta, ¿sí? Porque si no, si les repito lo mismo, como les digo siempre, les mando a leer el apunte y listo. Este es esta distancia ρ, el punto verde está acá. Como todo esto es simétrico, digamos, esta distancia r es la misma que esta r que está acá arriba, que yo la llamé r-monio. Y esta altura es z. Y este ángulo es phi. Entonces, si ustedes miran esto con cariño, coseno de phi, y acá es donde quiero tener cuidado. Perdón. Tita, phi, coseno de phi, rho coseno de phi. Ok. En el apunte, acabo de ver un error en el apunte, por eso viene la confusión. En el apunte no está bien descrito, o sea, hay que corregirle ahí un poco los ángulos. Pero la idea es que el coseno de este ángulo, que está acá, es z sobre ρ. Y entonces de acá, por ejemplo, puedo despejar z en función de ese ángulo. Y también puedo ver que seno de phi es el otro r-monio dividido ρ. Entonces, de acá puedo ver que r-monio ¿está bien esto? Sí, está bien. R-monio es ρ seno de phi. Y además tenía de polares y cilíndricas. Yo ya sabía que X es lo que yo llamé R-monio por el coseno de ese ángulo que no le puse nombre, que es tita. Sí, el mismo tita de antes. Ahora a esa distancia le puse R-monio porque ya no es como el radio verdadero, ¿sí? Por eso, solo por eso, pero en realidad podría ponerle R porque estoy usando ρ, así que podría ponerle R, pero prefiero no dejar R, porque suele causar confusión. Entonces, X es este R-monio con el coseno de tita, igual que antes, e Y también. Y es R-monio con el seno de tita. Pero ahora, acuérdense, mis coordenadas esféricas van a ser ρ, tita y phi. Entonces,
A mí este R no me interesa, entonces lo reemplazo con esto. Entonces esto es ρ, seno de phi. Este es ρ, seno de phi. Acá va el coseno de tita. Y acá va el seno de tita. Finalmente, si yo conozco las coordenadas esféricas de una figura, por ejemplo, y quiero pasar a las coordenadas cartesianas, bueno, hago esas cuentas que están ahí. Rho, seno de phi, coseno de tita. Rho, seno de phi, seno de tita. Y z es rho, coseno de phi. También puedo hacer el camino inverso, es decir, me puedo querer preguntar cuánto vale en rho, cuánto vale phi, vamos a poner así, cuánto vale tita y cuánto vale phi. Bueno, rho es como el radio total de la esfera, así que esto es bastante fácil ver que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado raíz. ¿Sí? Después tita. Tita es igual que antes, el arcotangente de y sobre x, este que llamé tita. Y phi, fíjense que, bueno, por ejemplo, yo acá vi que el coseno de phi era z sobre rho, así que podría escribir eso, ¿no? Podría escribir el arcocoseno de z, pero en vez de rho escribo todo eso. Y ahí ya está, así voy de un sistema al otro. Esto lo van a encontrar escrito de 1000 maneras en los libros, en los apuntes. Algunos usan rho, tita, phi, otros usan rho, phi, tita, otros usan r, phi, tita, otros usan r, tita, phi. Esto varía, la verdad, cambia el nombre que le dan a los ángulos y al radio. En general para el radio se usa R o ρ y para los ángulos tita y phi, pero a veces intercambiados. Así que nada, lo único que hay que tener presente es la interpretación. Este dibujo probablemente lo tengan que pensar un rato más, porque no es tan trivial. O sea, es como, hay que dar un pasito más a partir de lo anterior. Pero bueno, yo creo que con esto ya estamos bien.